Entonces, tenemos que el desayuno es Frühstück, o sea, un bocado temprano, lo que están diciendo. ¿Sí? Früh, que ya lo vimos que es temprano. Y Stück es un pedazo, literal. Frühstück. Esto es desayuno. Frühstück. Almuerzo. Entonces, ahí ya me van a entender por qué cogieron esa palabra y la dividieron en dos. Mittag Essen. ¿Sí? Esto es almuerzo. Mittag Essen. La comida de la noche. Abendessen. Abendessen. Y Essen es comer. ¿Cierto? Entonces, la comida del mediodía, la comida de la tarde y un bocado temprano. Eso es lo que quiere decir eso, ¿sí? Entonces, bueno, entonces, wir essen 12 zu Mittag, ¿sí? Entonces, ahí están diciendo que van a comer a las 12 el almuerzo, ¿sí? Pero como es una palabra compuesta, la tienen que dividir para poderla conjugar. Eso es lo que pasó ahí. Entonces seguimos. Entonces seguimos ahora sí en los momentos del día, ¿sí? Tageszeiten, ¿sí? En los tiempos del día, que eso lo vimos, ¿no? Entonces tenemos Peter arbeitet am Nachmittag. Entonces, Peter trabaja A medianoche. Nachmittag, que acuérdate que eso es como las 2, 3 de la tarde, ¿sí? El almuerzo es de 12 a 2, ¿sí? La hora de almuerzo, ¿sí? Entonces, Peter arbeitet am Nachmittag, ¿sí? Entonces, Peter trabaja, ¿sí? Después de almuerzo, literal, am Nachmittag. Pero ahí está siendo puntual que es, ¿sí? Que es en ese periodo de tiempo, ¿sí? Nachmittag. ¿Mm? Profe, ¿me recuerda por favor cómo es 12 de la medianoche? Midnacht. Ah, ok, Midnacht. Ok, sí, la confundí. Listo. Entonces dice, wir gehen am Abend ins Kino. Nosotros vamos en la tarde al cine. Kino es cine, ¿no? Wir gehen am Abend ins Kino. Pero acá lo que toca, pues para que me entiendan, ¿sí? Si yo voy a decir que voy a las 8, a las 12, a la 1, ¿sí? O vengo o voy a almorzar a una hora, tengo que poner el Entonces, ich komme 8 Uhr. Wir essen 12 Uhr. ¿Listo? Que yo voy a utilizar los tiempos del día, ¿sí? Entonces, tenemos Nachmittag, tenemos Abend, tengo que usar la preposición am. Peter arbeitet am Nachmittag, ¿sí? Que voy a hablar de un día, entonces también tengo que utilizar la preposición am, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay otra frasecita. Die Kinder spielen am Sonntag Fußball. Entonces, los niños juegan el domingo fútbol. Die Kinder spielen am Sonntag Fußball. Los niños juegan el domingo fútbol. ¿Listo? Entonces seguimos con otro ejemplo. Am Wochenende, ¿sí? Die Woche es la semana. Ende es final. Entonces, el final de la semana. Am Wochenende muss ich Peter treffen. Tengo que encontrar a Peter. Sí, me voy a encontrar con Peter, pero tengo que encontrar a Peter. Este es otro verbo, müssen. Tener que. Si yo voy a hablar de las fechas también, entonces amo, ¿sí? Mein Sohn ist am 21. Dezember geboren.
mi hijo nació el 21 de diciembre. ¿Listo? Seguimos. Si vamos a hablar de los meses, entonces ya cambia otra preposición. Nosotros tenemos en julio, Urlaub es un viaje. Entonces, wir haben im Juli, wir fahren im Juli in Urlaub. Entonces, nosotros conducimos en julio, sí, en Urlaub, de viaje. Listo. Seguimos. Estamos hablando también de un mes, ¿cierto? De un mes. No una fecha, sino un mes. Entonces, die Schule beginnt im September. El colegio inicia en septiembre. Entonces, va con tenemos los meses, en los meses ya cambiamos a la preposición im. Si vamos a hablar de las Jahreszeiten, que son las estaciones, que estas las vimos. ¿Sí vimos las estaciones o no? Sí, señora. Summer, sí. Summer, Herbst, Frühling. Bueno, listo. Entonces, Winter. Winter es invierno, ¿no? Entonces, en invierno, schneit es. Entonces, en invierno neva. ¿Sí? Schneit es. Esa la vimos, schneiden. Schneit es el verbo nevar, ¿no? Entonces, en invierno neva. ¿Listo? Seguimos. Bueno, aquí sí está hablando del centenario. Sí. Bueno, sí. El quincenario, el quinceavo centenario, es lo que están diciendo. Iniciaron die Großen, los grandes viajes. Los grandes viajes, ¿sí? Si voy a hablar en futuro, kommt in 2 Stunden zurück, ¿sí? Entonces, él viene, kommt, ¿en cuánto tiempo? In 2 Stunden, en 2 horas. Zurück es de regreso, zurück. Kommt in 2 Stunden zurück, de regreso, ¿vale? Él regresa en 2 horas, es lo que están diciendo. Acá estamos hablando también en futuro. Entonces, en 2 semanas, in 2 Wochen, beginnt der Frühling, inicia la primavera. In 2 Wochen beginnt der Frühling. ¿Listo? Entonces, era para que las tuvieran presentes. Yo sé que no se las van a aprender, pero para que me vayan entendiendo cómo va la estructura de las frases. ¿Listo? Entonces, quedó que con las horas, ich komme 8 Uhr. Yo llego a las 8. ¿Sí? Wir essen 12 Uhr zu Mittag. Nosotros comemos a las 12 el almuerzo. ¿Listo? Peter arbeitet am Nachmittag. ¿Sí? Sí, después de almuerzo. Wir gehen am Abend ins Kino. Nosotros vamos en la tarde a cine. Die Kinder spielen am Sonntag Fútbol. Entonces, los niños juegan el domingo fútbol. El fin de semana, am Wochenende, muss ich Peter treffen. Tengo que encontrar a Peter. Mi hijo nació el 21 de diciembre. Mein Sohn ist am 21. Dezember geboren. ¿Listo? Wir fahren im Juli in Urlaub. Entonces, ¿en qué mes? En Juli. Julio. Die Schule beginnt in September.
¿Cuándo? En septiembre. El colegio inicia en septiembre. En invierno neva. In Winter schneit es. ¿Sí? Bueno, el centenario. Entonces, en el 15º centenario iniciaron los grandes viajes. En el futuro. Entonces, en el futuro. Entonces, en 2 horas, en 2 semanas. ¿Sí? Él viene en 2 horas. Pues él regresa en 2 horas. Él viene de regreso en 2 horas. Entonces, kommt in 2 Stunden zurück. In 2 Wochen beginnt der Frühling. En 2 semanas inicia la primavera. ¿Listo? Entonces, para que me vayan mirando por qué la razón de ser de estas preposiciones, ¿sí? ¿Por qué van cambiando? ¿Listo? Bueno, entonces, ya les comparto otra imagen. Bueno, entonces, ya como vamos empezando a tener vocabulario, ¿sí? Entonces, les voy a explicar más o menos, porque esta pregunta ya me la habían hecho, de uno cómo hacía para saber si la palabra era masculina o si era femenina o si era neutra. ¿Listo? Entonces, ahora sí, porque ya tenemos un poquito más de vocabulario, entonces, para que me entiendan. ¿Listo? Entonces, con der, ¿sí? Ya les había dicho que en alemán es lo mismo que en español, que es por géneros y profesiones, ¿sí? Entonces, en este caso, tenemos al papá, der Vater, al tío, der Onkel, al hijo, der Sohn, ¿listo? Normal. El médico, der Arzt, el profesor, der Lehrer, el policía, der Polizist, hasta ahí todo normal, igualito que en español, ¿vale? Los días, entonces los días son masculinos. Der Montag, der Dienstag, der Mittag, der Freitag son masculinos. ¿Listo? Palabras terminadas en ER. Entonces, der Hammer, este es el martillo. Der Eimer. Pero no. Eso es cubo. Es un cubo. Der Eimer. Palabras terminadas en link. La mariposa. Der Schmetterling. Palabras de una sola sílaba. Der Baum. El árbol. Der Raum. El cuarto. Der Sand. La arena. ¿Listo? Entonces espérenme porque yo tengo más imágenes de estas. Listo.
Entonces, antes de que sigamos mirando pues los otros géneros. Mm, ah, ah. Entonces tenemos el norte, el sur, el oriente, el este, el oeste, también son masculinos. ¿Listo? Entonces tenemos el norte, el sur, el este, el oriente, masculinos. ¿Sí? Der östlich está masculino, al oeste. ¿Listo? Listo. Entonces seguimos con la siguiente imagen. Entonces, lo que les digo, el norte, el sur, el oriente, el este, todos estos son masculinos. Mm, El sur, südlich, ¿sí? Entonces tenemos südlich es sur, ¿sí? Östlich es oeste, ¿sí? Pero entonces, si vamos a decir el norte, entonces der Nord, o sea, el norte, der Nord, ya se los escribí. Si vamos a decir el sur, der Süd, el sur, y también es masculino. Süd, el sur, der Süd. Östlich, ya vimos que es al oeste, pero el oeste, entonces der Ost, der Ost. Der Ost. Der Osten. Pues, sí, der Osten. Der Osten. Ujú. Y el östlich, oeste. El der Westen. Der Westen. ¿Listo?
y son masculinos. Los puntos cardinales. Der Osten, der Westen, der Norden, der Nord, perdón, der Nord y der Südlich, der Süd, der Süd. Der Süd, entonces der Nord, der Süd, der Osten y der Westen. ¿Mm? Son todos masculinos. Vimos que también son masculinos los meses. Los meses y los días también son masculinos, ¿sí? Entonces, hasta el momento llevamos masculinos, entonces, los géneros, ¿sí? Las profesiones también. Llevamos los puntos cardinales. Llevamos los momentos del día, también son más masculinos, a excepción de la noche, que vimos der Abend, der Morgen, der Mittag, ¿sí? Y la excepción ahí es die Nacht. Los puntos cardinales. Hasta aquí vamos todos en masculinos. ¿Listo? Entonces, espérenme un instante, yo ya busco más ejemplos. Bueno, entonces, otras cosas que ya vimos, entonces, es lo relacionado al tiempo, ¿no? La lluvia, la nieve, la tormenta, el rayo, todo esto también es masculino. Entonces tenemos der Regen, der Schnee, der Sturm, der Blitz, der Hagel. Todo esto ya lo vimos y es masculino. Lo otro que ya también vimos fueron las estaciones. Las estaciones también son masculinas. Entonces, der Frühling, der Sommer, der Herbst, der Winter. La primavera, der Frühling, der Sommer. El verano, der Herbst, el otoño. Der Winter, el invierno. ¿Listo? Otras cosas que ya vimos, entonces los meses también son masculinos. Entonces, der Januar, der Februar, der März, der April, der Mai, der Juni, der Juli, der August, der September, der October, der November, der Dezember, masculinos. Los días de la semana también son masculinos. Entonces, der Montag, der Dienstag, der Mittwoch, der Donnerstag, der Freitag, der Samstag, der Sonntag, masculinos. ¿Listo? Profe, de pronto, ¿cómo recordar lo de las preposiciones? Sí, las preposiciones del tiempo. ¿Ahorita? Ya no alcanzamos. Ah, bueno, no, sí, para la siguiente clase, pero es para que me vayan organizando, ¿sí? Sí, o sea, Sí. masculino, entonces tenemos los meses, tenemos los días, tenemos las estaciones, tenemos ¿qué? Puntos cardinales. Exacto. Y los momentos del día, a excepción de la noche. Perfecto, hasta ahí vamos. ¿Listo? Listo. Bueno. Entonces, ahora sí, espérame un instante. Masculinos. Entonces, espérame un instante. Listo. Entonces,
Ahí les voy a compartir otra imagen de más masculinos. ¿Listo? Entonces, lo que estamos mirando, entonces, lo relacionado al tiempo, entonces tenemos la lluvia, ¿no? De Regen, ¿sí? El profesor del Lehrer. El moderador del moderator. Esta la alcanzamos a ver, terminadas en link, la mariposa, der Schmetterling. Palabras terminadas en IG, entonces el rey, der König, der König. Hay otra que es la miel, en vez de la K una H, der Honig, la miel. El durazno, terminadas en ICH, der Pfirsich, el durazno. Terminadas en EL, der Spiegel, el espejo. Terminados en ismos, der optimismus, el optimismo. Der turismus, ¿sí? Que también el turismo. Terminadas en ant, entonces der practicant, el practicante. Der elefant, der elefante, ¿listo? Todas estas son masculinas. Entonces, para que ya nos vayamos organizando gramaticalmente. Por eso es que quería hacer esta pausa, sí, explicándoles esto más a detalle, ¿listo? Entonces, seguimos entonces, ahora sí, con las palabras en femenino. Entonces, femeninas, ¿sí? Tenemos otra vez también por géneros, ¿sí? Die Mutter, die Tante, die Tochter, ¿sí? La mamá, la tía, la hija, la médica, die Ärztin, las profesiones, die Lehrerin, la profesora, la policía, die Polizistin. Los números son femeninos. Die 1, die 2, die 3, die 4, los números. ¿Sí? Pero los números. Porque si son los números cardinales, entonces fíjense que es der erste, der zweite, der dritte. ¿Sí? Ahí cambian. ¿Listo? Listo. Hasta ahí. Entonces, bueno, entonces palabras terminadas en height. ¿Sí? Schönheit. La belleza. Die Schönheit. Terminadas en Keit, die Freundlichkeit, que es la amistad. Die Schlägerei, terminadas en Ei. Es una golpiza. Schlägerei es golpiza. Die Schlägerei. La suma. Die Rechnung. Lo que les decía, las profesiones femeninas. Entonces, die Lehrerin, la profesora. Palabras terminadas en tet. Die Qualität, la cualidad. Qualität. Terminadas en ica. Die Kritik, la crítica. Die Politik, la política también. ¿Listo?
Y entonces ya quedarían las palabras, pero estas son algunas, ¿no? No son todas. No son todas. Entonces, son algunos ejemplos, pero para que las vayan sintonizando, ¿no? Listo. Y ya quedan entonces las neutras. Entonces, que son das, ¿cierto? Esas son las neutras, das. Entonces, habíamos visto que en los géneros habían unas excepciones, ¿cierto? Que teníamos das Mädchen, das Baby, la niña y el bebé, ¿listo? Entonces ahí aparecen das. Entonces lo que les digo, das Mädchen. Y en sí las palabras que terminan en gen, ¿sí? Männchen es el hombrecillo, Männchen, porque man es der man, es el hombre, Männchen es el hombrecillo, Weibchen es la mujercilla, ¿sí? Palabras terminadas en das Museum, el museo, das Aquarium, el acuario. Las letras del alfabeto son das, entonces das A, das B, das C, das D. Todas las letras del abecedario son con das. El clima, vimos que das Wetter es neutro. Das Gitter, el tablero. Das Wasser, el agua. La comida, das Essen. Das Trinken, la bebida. Das Laufen. Sí, la caminada, la caminata. Das Kind, el niño. Das Salz, la sal. Das Meer, el mar. ¿Listo? Entonces, esto es para que las tuvieran presentes. Pero de lo que hemos visto, entonces ya vimos los géneros. Entonces, géneros masculinos, géneros femeninos, las profesiones masculinas y las profesiones femeninas. Masculinos, entonces ya vimos entonces que los meses, los días, ¿sí? Hasta ahí. De los números, entonces ya vimos que son femeninos, ¿sí? Que si son los números cardinales, son masculinos, der erste, der zweite, der dritte, pero si son los números, ¿sí? Die eins, die zwei, die drei, que esto ya lo vimos. ¿Qué más? Y ya lo otro que alcanzamos a ver fueron las letras del abecedario. Vimos que das Mädchen, la niña, das Kind, el niño, das Baby, también son neutros. ¿Listo? Entonces, para ir organizándolos. Y ya, y entonces ya la siguiente clase, entonces empezamos a hacer entonces más ejercicios con las preposiciones del lugar, pues para que las vayan mirando, ¿no? Bueno, listo. Entonces nos vemos mañana. Que descansen. Buenas noches. Gracias, profe. Chao, niñas. Hasta mañana, que descansen. Hasta mañana a todos. Muchas gracias, profe. Hasta mañana. Feliz morgen. Bis morgen.